Que la soberanía remite a aquella posibilidad, a aquella facultad de autodeterminarse, de decidir por propia cuenta, para decirlo en términos muy específicos. La soberanía externa es precisamente aquella que tiene que ver con las relaciones permanentes y constantes de unas naciones con otras. Como compartimos un mismo mundo, como compartimos un mismo planeta, esta autodeterminación nunca es absoluta para ningún país en realidad. La soberanía interna tiene que ver fundamentalmente con en quién reside el poder político de acuerdo a un modelo de gobierno y de acuerdo a una época específica. Fue el pueblo de México el que decidió que fuera el modelo neoliberal el que tomara las riendas de este país desde 1982 hasta 2018. También es una decisión soberana lo que ha venido ocurriendo a partir de 2018. Es una decisión de ese mismo pueblo, pero que está en otro momento, en otro contexto, que tiene otras ideas, que tiene otros intereses, el que ahora ha decidido decirle adiós al modelo neoliberal y tratar de construir otro modelo de nación. Los viejos dogmas de la izquierda del siglo XX han comenzado a renovarse completamente, cuando no a desecharse directamente. Hoy, por ejemplo, la izquierda no busca prescindir del mercado, pero intenta garantizar una clase empresarial nacional, sobre todo, comprometida y con conciencia del bienestar nacional, con una rectoría del Estado bien definida, con un Estado fuerte y con un gobierno comprometido con las causas y los intereses del pueblo y de la nación en general. Y eso ha permitido al mismo tiempo impulsar un modelo de desarrollo, un modelo económico que ya no pone en su centro el interés privado, que ya no pone en su centro la lógica de la ganancia individual, sino que trata de poner en el centro el bienestar, que es un concepto que también se está poniendo ahora sobre la mesa como un concepto económicamente válido. Saludos a toda nuestra audiencia, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Voces de la Transformación, el espacio de formación y reflexión de la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, Ciudad de México. El día de hoy vamos a abordar un tema fundamental que debería ser la columna vertebral de todo el país, la soberanía y un proyecto de nación, para entender de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde debemos caminar como país. Porque como ciudadanos es fundamental que estemos informados y preparados para participar en la vida pública, la toma de decisiones y el crecimiento de nuestra nación. Así es que no se vayan, acompáñenos a este capítulo del día de hoy. ¿Qué significa ser un país soberano? Muchos piensan que es simplemente izar nuestra bandera y tener un ejército. Pero la soberanía es mucho más. Es la capacidad de un pueblo para decidir su destino sin sometimiento. Es decidir qué comemos y quién lo produce. Es controlar nuestra energía para que beneficie a todos, no a unos cuantos. Es tener un sistema financiero que sirva al desarrollo nacional, no a la especulación global. La soberanía se ejerce en lo cotidiano, en un campo fértil, en una industria nacional fuerte, en una política exterior que diga sí o no por convicción, no por presión. Durante décadas esa capacidad de decidir fue cedida. Nuestros recursos, nuestro mercado, nuestro futuro se alinearon a intereses ajenos. Hoy, la discusión sobre la soberanía no es un tema abstracto. Es la piedra angular de cualquier proyecto de nación que aspire a ser justo, independiente y digno. Recuperarla es el camino. Para abordar el tema de hoy nos acompaña un experto en la materia, David Pérez Nava, quien es licenciado en Filosofía por la UNAM, nuestra máxima casa de estudios. Ha trabajado como docente en materias como historia, argumentación y filosofía. Ha sido ponente en múltiples congresos, coloquios y conferencias sobre filosofía y política.
Él es editor en diferentes publicaciones académicas y actualmente es el editor de la revista Conciencias y el coordinador académico nada más que del Instituto Nacional de Formación Política. Además cuenta con una amplia lista de publicaciones de su autoría a nivel nacional e internacional. David, muchas gracias por compartir este espacio y compartir tu conocimiento sobre el tema. Bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Arely, y muchísimas gracias a la gente de Ciudad de México. David, empecemos a hablar de esto que nos trae el día de hoy, que es un concepto tan a veces incomprendido, la soberanía, ¿no? Que a veces no tenemos claridad y pensáramos que esta solamente implica que no nos invada un país y sobre todo ahora que de repente allá en el norte pues utiliza mucho este discurso, ¿no? Porque pues va dirigido pues obviamente a la gente que vive allá y que les funciona políticamente, pero realmente, ¿qué es la soberanía? O sea, ¿qué implicaciones tiene en términos estructurales de la nación? ¿Qué implica para nosotros en la vida cotidiana la soberanía? ¿Qué implica para un ciudadano común y corriente, incluso hasta caminar por la calle, ¿no? Porque eso lo debemos de comprender. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía? Sí, en los últimos años hemos vuelto a colocar sobre la mesa en los distintos espacios de participación política, académica, ciudadana en general, el tema de la soberanía. Había sido en los últimos años, ¿no?, durante la hegemonía de lo que conocemos como los gobiernos neoliberales, como el modelo neoliberal en todo el planeta, un concepto que había entrado cada vez más en desuso. Los políticos, la política en general, recurría menos al concepto de la soberanía para tratar de dar cuenta de ciertas realidades políticas, económicas, sociales. Sin embargo, en los últimos años, con un viraje que ha habido en distintos países en torno a los modelos de gobierno, en torno a los modelos políticos, sociales y económicos, la soberanía ha vuelto a ocupar un terreno central, un espacio central en la discusión pública. Tú colocabas ahora el ejemplo, ¿no?, de estas tensiones que están ocurriendo con el gobierno de los Estados Unidos, con México, pero también con muchos otros países que obligan a repensar entre todos y todas el problema de la soberanía. ¿Cuál es o qué es lo que entendemos por soberanía en los distintos espacios del desarrollo de las diversas comunidades políticas? En ese sentido, habría que decir, ¿no?, que a pesar de el carácter multidimensional de la soberanía, es un concepto que es muy sencillo, porque la soberanía remite a aquella posibilidad, a aquella facultad de autodeterminarse, de decidir por propia cuenta, para decirlo en términos muy específicos. Y esto, pues, se ha podido, o esto se ha impulsado, se ha desplegado de diversas maneras según los diversos momentos históricos en los que han transcurrido las naciones, los pueblos, los países en general. Habría que distinguir, o me gustaría distinguir para tratarle de dar mayor sentido a esta discusión sobre la soberanía, en dos sentidos, ¿no? Una distinción en dos sentidos. Por un lado, lo que nosotros podríamos llamar una soberanía interna, que se piensa en términos eminentemente políticos, y una soberanía externa. La soberanía externa es precisamente aquella que tiene que ver con las relaciones permanentes y constantes de unas naciones con otras. La convivencia. La convivencia mutua entre los diversos países del mundo. Y cómo es que esta convivencia implica necesariamente una disputa, un estire y afloje en la capacidad de cada nación de autodeterminarse. Porque como compartimos un mismo mundo, como compartimos un mismo planeta, esta autodeterminación nunca es absoluta para ningún país en realidad. No lo es para México, no lo es tampoco para los Estados Unidos, para Rusia, China o las grandes potencias. Compartimos un mismo espacio que es el planeta Tierra y esta autodeterminación siempre está en juego. Claro que en este juego algunos están en mejores condiciones por su capacidad de fuerza, como los Estados
Estados Unidos y otros en condiciones no tan óptimas, como ha ocurrido y como ocurre de alguna forma con nuestro país, con México. Esa es la soberanía externa, que de pronto parece a veces más lejana, porque como tú decías, creemos o solemos creer que esta soberanía externa remite específicamente a esos momentos de tensiones muy fuertes entre los diversos países y sus gobiernos. Y por el otro lado, habría que pensar en esta soberanía interna en un nivel eminentemente político, pero no solamente político. La soberanía interna tiene que ver fundamentalmente con en quién reside el poder político de acuerdo a un modelo de gobierno y de acuerdo a una época específica. Cuando estábamos hablando, por ejemplo, de las monarquías europeas de la Edad Media, ¿no?, de esta categoría amplísima y difícil que entendemos o que conocemos como Edad Media, en estas monarquías, pues la soberanía estaba depositada casi siempre en el rey, que era el soberano, porque era él el que tenía la facultad de decidir de manera autónoma, unilateral, para decirlo de alguna forma, aunque no siempre fue así o no lo fue así del todo, qué es lo que ocurría en su reinado, qué es lo que ocurría en ese espacio político en donde él ejercía el poder. Desde el siglo XVIII, por lo menos con Rousseau, ¿no?, hemos empezado a hablar de la soberanía en términos populares. La soberanía reside en el pueblo, en la idea, pues, de que ya no es una única persona, sino la colectividad, ¿no?, la población en general de un territorio, de una nación, la depositaria del poder político. Obviamente eso tiene matices, porque en las democracias representativas como son las nuestras, la manera en que el pueblo genuinamente ejerce el poder es mediado, es a través de los representantes populares, es a través de estos hombres y mujeres que se votan cada cierto tiempo que el pueblo ejerce su soberanía. Pero de cualquier forma, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que es el pueblo el elemento en el que el poder político reside en última instancia. Por eso se dice que el pueblo tiene la facultad de cambiar su forma de gobierno cuando él decida hacerlo, porque él es el soberano. Pero yo creo que estas dos distinciones o estos dos niveles en que podemos entender por ahora la soberanía nos ayudan, ¿no?, a dar unas pistas interesantes sobre cuál es el carácter multidimensional, aceptando siempre, como decía yo hace un momento, que la soberanía tiene un carácter relativo, como dice con mucha frecuencia nuestro compañero Lorenzo Meyer, en el sentido de que nunca se puede alcanzar una soberanía absoluta, ni en términos de la soberanía externa con otras naciones y tampoco en términos de la soberanía interna, sino que es siempre un juego en el que a veces las circunstancias nos permiten avanzar más en la adquisición de nuestra soberanía y a veces las circunstancias nos obligan a dar pasos atrás, pero está ahí siempre como una brújula, sobre todo, insisto, en estos gobiernos populares que en los últimos 20 años han reivindicado la soberanía de sus pueblos con mucho énfasis, ¿no?, para establecer programas y proyectos de nación soberanos. Claro. David, quizás te pregunte algo fuera de lugar, pero de acuerdo a lo que explicas, lo que voy entendiendo, esta soberanía que reside en el pueblo también establece el tipo de contrato social con el que nos vamos a regir, ¿no? Es un parlamento, una democracia directa, indirecta o pues ahí un híbrido de distintas formas de gobierno que tiene que ver incluso cómo ves el trato con el pueblo, con tu proyecto de nación y todo lo demás. La soberanía y la autonomía van de la mano, caminan distinto o ¿cómo está ese tema? Sí, en ese sentido, digamos, hay una copertenencia. Se es más soberano en tanto se puede ser más autónomo. Aunque, insisto, la posibilidad de ser absolutamente autónomo no es propiamente humano, no es propia, ¿no?, de naciones y de pueblos, ¿no?, o de una existencia individual que está necesariamente obligada a coexistir
con otros, ¿no? Nosotros en la comunidad política como ciudadanos, claro que tenemos derechos individuales que podemos ejercer en tanto ciudadanos, pero estos derechos permanentemente están en contacto, en roce constante con los derechos de los otros. Por eso decimos, pues, que en efecto la soberanía va de la mano de la autonomía, pero esta soberanía siempre va dependiendo de circunstancias históricas, políticas y sociales muy específicas, tanto pensando la soberanía en términos, digamos, de lo que ocurre al interior de la nación, como lo que ocurre también, desde luego, en las relaciones internacionales, en donde también estamos obligados a coexistir con otros pueblos, con otras naciones, que también tienen intereses, que también tienen derechos, que también tienen obligaciones, y que en el plano político, en el plano de la diplomacia internacional, tenemos que estar tratando de manejar constantemente para beneficio de cada uno de esos pueblos, de cada una de esas naciones y de esos intereses. Hablando un poco de esta soberanía como más global, ¿no? En este mundo en el que finalmente nos interrelacionamos todas y todos en los distintos países y sistemas económicos y sistemas políticos. Desde esta perspectiva global, ¿cómo se da la disputa por los recursos naturales? Que es como una de las aristas que toca el tema de la soberanía, ¿no? Por ejemplo, el agua, los metales preciosos o una serie de metales que no conocemos, pero que hoy permiten que pues, toda esta innovación tecnológica avance. ¿Cómo se da históricamente? ¿Cómo determina las relaciones de poder, la economía mundial y cómo México se inserta en esta dinámica en los momentos de coyuntura que van cambiando? Porque no es lo mismo, aunque seamos soberanos desde hace tiempo, ser soberanos hace 70 años que ahorita. Sí, dicen algunos economistas que la economía anterior al capitalismo estuvo determinada siempre por la administración de la escasez. O sea, es decir, todas las civilizaciones humanas antes de la irrupción de este modelo económico que nosotros conocemos como el capitalismo y la industrialización que le vino aparejada, todas las civilizaciones, ¿no?, habían estado siempre en la permanente dificultad de la escasez de los recursos. Eso había generado y eso generó, pues, durante siglos, durante milenios de historia de la humanidad, disputas tanto internas al interior de las comunidades políticas que trataban de determinar y de redistribuir la riqueza de forma que pudiera cubrir las necesidades de las mayorías, pero también tensiones y conflictos permanentes de un pueblo, de una nación frente a otra. De ahí es que nosotros podamos registrar en la historia de la humanidad cientos, miles de conflictos, ¿no?, armados entre distintos pueblos, casi siempre disputándose de alguna u otra forma los recursos naturales y tratando de administrar la escasez. Eso ha sido, pues, la constancia, ¿no?, en la historia de la humanidad. Y con la llegada del capitalismo, esta administración de la escasez se convirtió en una administración de la abundancia a través de la desigualdad y de la manera en que unos acumulaban riquezas en detrimento de otros, ¿no? Pero de cualquier forma hay una conflictividad permanente entre los diversos grupos sociales y las diversas naciones. En ese sentido, pues, nosotros podríamos registrar muchos conflictos en torno al problema de la soberanía en la historia de la humanidad. Podríamos recordar, por ejemplo, toda esta conflictividad que caracterizó a esa Edad Media europea en los años de la hegemonía asiática, antes del boom de la industrialización capitalista en los siglos XVIII y XIX. Hoy los historiadores están trabajando con mucha seriedad para determinar con mucha claridad cómo es que China había sido la principal potencia económica e industrial del mundo antes del siglo XVIII, durante varios siglos. Y esta hegemonía asiática había obligado a los europeos a buscar rutas que les permitieran acceder a esos recursos, acceder a esas innovaciones tecnológicas producto o fruto del Asia, como la pólvora o como la imprenta, que son en realidad
inventos de origen chino, ¿no? Y eso es, en suma, una disputa por la soberanía. Eso, en suma, es la posibilidad o la construcción de una posibilidad de acceder a los recursos que permitiera un nivel mayor de autosuficiencia y de desarrollo independiente, ¿no? Que no se podía ante un imperio como era el chino, que avasallaba prácticamente, ¿no?, a todos los otros pueblos del planeta en ese momento y en ese contexto, ¿no? China, justamente en esa época, se caracterizó por establecer con otros pueblos relaciones de dependencia, no a partir de la fuerza y de la guerra, sino a partir justamente de la dependencia económica y comercial. Sí. Porque al ser el centro de las grandes innovaciones tecnológicas y el centro del comercio global, pues podía establecer con mucha facilidad sus propias reglas de juego y someter a muchos pueblos como lo hizo China durante siglos, insisto, casi nunca a través de la guerra o a través de la fuerza, sino a través de otro tipo de fuerza, como es la presión comercial y económica que caracterizó. Hay pues distintas épocas y en cada una de ellas el problema de la soberanía se ha jugado de diversas maneras. Aquí en el mundo prehispánico, antes de la llegada de los españoles y del establecimiento de lo que nosotros conocemos como la colonia, también había una disputa por la soberanía y la posibilidad de la autodeterminación permanente, ¿no? Hoy se recuerda y se ha tematizado mucho sobre cómo es que la llegada al Valle de México de los mexicas en 1325, pues cambió completamente la configuración política de la zona. Y cómo es que entre 1325 y poco a poco la construcción de la hegemonía política de los mexicas le fue restando soberanía al resto de los pueblos que se encontraban en ese mismo valle, asentados mucho antes incluso que los mexicas hubieran llegado a esta zona. Hay pues una disputa también permanente por la soberanía entre los diversos pueblos de Mesoamérica, entre los diversos pueblos específicamente del Valle de México. La historia de la humanidad, podríamos, me atrevería a decir, es la historia de la disputa por la soberanía en sus dos niveles, de los que ya habíamos hablado antes. Y cuando llega la colonia española, cuando logran conquistar Tenochtitlán en 1521, se inaugura otra etapa de la disputa por la soberanía, porque ya no son los pueblos de aquí, de esta parte del mundo, los que se desarrollaron durante milenios de proceso civilizatorio, los que están determinando su soberanía política, sino es un rey que se encuentra muy lejos de aquí, el que se convierte entonces en el soberano. Y hay distintas expresiones, pues, de esta pugna por la soberanía. Uno que se me ocurre ahorita, que creo que simbólicamente es muy poderoso, es con Carlos Ometeotsin como protagonista, que era el nieto de Nezahualcóyotl y que fue quemado vivo en 1539 por Fray Juan de Zumárraga. Y que en su alegato de defensa, para evitar ser acusado y a final de cuentas castigado, Ometeotsin dice una cosa que es una disputa por la soberanía, por lo menos así la entiendo yo, muy importante y muy clara, porque él reconoce que han sido vencidos. Él reconoce que la soberanía en términos políticos ha sido perdida. Han sido derrotados por hombres de otro pueblo, de otro lugar, ¿no? Y les han impuesto una forma de gobierno. Pero Carlos Ometeotsin dice, después de reconocer la derrota, pero déjenos vivir como vivíamos. A Carlos Ometeotsin se le acusa, se le juzga y se le quema vivo por la simple y sencilla razón de seguir adorando a sus dioses. Y Carlos Ometeotsin dice entonces, déjenos vivir como vivíamos. Es decir, en esta disputa permanente por la soberanía, ya perdimos, es la aceptación de la pérdida de la soberanía política. Aceptamos tu nuevo dominio, vamos a pagar tus tributos, vamos a respetar a tu rey. Pero permítenos seguir siendo soberanos, es decir, seguir teniendo la cultura, las tradiciones, la religión que a nosotros nos caracteriza. Es pues en 1539, en una época muy temprana, una reflexión y un simbolismo muy interesante sobre cómo es que se está jugando y disputando la soberanía en ese contexto. Otro caso que me parece que sería bueno traer a colación es el del derecho indiano en general, ¿no? Es decir, toda la legislación
que desde ese momento hasta el fin de la colonia a principios del siglo XIX se crea para regular las relaciones sociales, políticas, económicas en la Nueva España. ¿Por qué creo que es interesante? ¿Por qué me parece relevante este ejemplo? Porque aunque existía un derecho indiano que regulaba desde allá, desde España, las reglas de convivencia en la Nueva España, pues fue un derecho cuya aplicación siempre fue más bien irregular, ¿no? Porque el soberano, que era el rey de España en curso, que se encontraba a miles de kilómetros de distancia de acá, pues podía controlar muy poco si ese derecho se aplicaba o no. Podía tener una facultad, ¿no? O una posibilidad de incidir en su aplicación muy reducida, de tal forma que si bien era el soberano en términos formales, pues en términos prácticos su soberanía era más bien relativa, endeble, limitada, porque los o las autoridades que genuinamente estaban aquí, el virrey encabezando, pues solía ser en realidad quien realmente ejercía el poder político, aunque en términos abstractos la soberanía fuera del rey de España, ¿no? En fin, creo que por ahí podríamos rastrear en la historia nacional distintos ejemplos, pero sin duda el momento de la colonia, esos 300 años, es un momento en el que la disputa por la soberanía en este país, en todos los campos, pues adquiere mucha mayor fuerza como bandera de las luchas populares. Claro, y habría que decir que incluso esa conquista también reconfigura el concepto de soberanía a nivel global de un país que venía de ser sometido casi 8 siglos, ¿no? Que estaba en una situación muy complicada, sobre todo en términos de recursos, pues el saqueo que hicieron a estos pueblos, pues les dio otro contexto y se replanteó su posición también en ese momento, su soberanía, su poder y su posición en el esquema global en Europa, ¿no? Entendemos, David, que el tema de la soberanía como que es un tema que también se va transformando junto con la sociedad, con las coyunturas, con las relaciones y se va construyendo. En México, sobre todo después de la revolución, vamos a reconfigurar nuestro concepto de nación y también nuestro concepto de soberanía, y mucho se recarga, por ejemplo, en la expropiación petrolera, ¿no? Que es algo que hasta la fecha para los mexicanos representa lo que hay que defender en este concepto de soberanía, entre otras cosas. Sin embargo, entra el tema neoliberal, el sistema político, económico, neoliberal, y empieza en este esquema de la acumulación de la riqueza para unos cuantos, cada día menos, empiezan pues, a desmantelar todo lo que pudiera considerarse como parte de nuestra soberanía, y bueno, pues ahí están los resultados con Pemex, ¿no? Pero ahí están las mineras, pero ahí está el agua, que ya yo muy grande me enteré que tenemos que pagar una cuota de agua a Estados Unidos. En fin, esto habrá que hablar del sector también alimentario. ¿Esto cómo nos ha afectado como país, como pueblo? ¿Cómo ha afectado realmente nuestra soberanía en México? Me gustaría retomar algo que decías ahorita hace unos segundos, en el caso de España, ¿no? Porque creo que nos permite, ¿no?, ir clarificando aún más, ¿no?, lo que entendemos por soberanía en estas disputas permanentes. Porque en efecto, cuando España llega a América y cuando comienza este proceso de explotación que va a durar durante 300 años, España puede, ¿no?, adquirir una serie de recursos económicos, el oro, la plata, pero también mano de obra prácticamente gratuita, esclava, y muchos otros recursos agrícolas, ganaderos, de muchísimo tipo, y eso le permite a él como nación convertirse poco a poco en uno de los imperios más importantes de Europa.
Es decir, ¿no? El descubrimiento de América le permite a España ganar en soberanía con respecto a las disputas que se estaban dando y que se habían dado durante siglos atrás entre los diversos países europeos, pero también entre los países europeos y las naciones musulmanas, ¿no? Y también entre las naciones musulmanas y los países asiáticos, que como habíamos dicho, dominaron durante muchos siglos prácticamente el comercio global. La condición de posibilidad, pues, del ascenso europeo, ¿no? Y de la hegemonía de su modelo político, social y económico, y de este ganar terreno de soberanía, fue precisamente el descubrimiento de América a partir de 1492. Y entonces se reconfiguran en términos de soberanía las relaciones políticas y sociales entre los países del que se llamaba o se llamó durante algún tiempo el Viejo Mundo. Y eso ocurre pues prácticamente en cada época histórica, eso ha ocurrido muchas veces durante la historia nacional, la historia de México, desde antes de la independencia, pero también después, ¿no? El propio Hidalgo, cuando el 5 de diciembre de 1810 lanza el decreto para la devolución de tierras a los pueblos indígenas, también está dando ahí una disputa por la soberanía, porque trata de dotar a los pueblos indígenas de unas tierras que, según él afirma, y creo que no estaríamos en desacuerdo, eran realmente posesión, ¿no? O legítimamente eran de los pueblos indígenas que habían habitado este continente, estas tierras desde muchísimo tiempo antes. Hay un intento, pues, de reestructurar la propiedad de la tierra, de reestructurar el modelo económico y con él, evidentemente, reconfigurar la soberanía política de esta nación que en 1810 estaba intentando ser independiente. Lo mismo cuando Morelos en 1813 en los sentimientos de la nación insiste también, ¿no? Antes que muchos otros y muchas otras en el continente, que la soberanía reside en el pueblo, ¿no? En el artículo 5 de los sentimientos de la nación, que es el pueblo, ¿no? El que realmente posee la soberanía de la nación y en consecuencia, ¿no? De ahí se deduce que es el pueblo el que puede decidir sobre su forma de gobierno y sobre los destinos de su nación y de su proyecto de nación. Hay pues, ¿no? En la historia nacional varias disputas en torno a la soberanía en distintos niveles. Y una de esas disputas, insisto, no la única, porque durante todo el siglo XIX podemos identificar disputas, conflictos por la soberanía a distintos niveles al interior del país, pero también con otras naciones. Habría que recordar, por ejemplo, la invasión estadounidense de 1846-1848, que gráficamente, con la pérdida del 51% del territorio nacional, nos muestra la pérdida de soberanía. Pero no es solamente ello. También podríamos hablar de la segunda invasión francesa en 1867, de las diversas disputas internas sobre cómo se va a configurar el Estado mexicano, y todo eso, insisto, nos demuestra esta conflictividad por la soberanía. Pero sin duda, en el imaginario popular, el recuerdo más vivo, más fresco sobre la soberanía y las diversas disputas que ha dado el pueblo mexicano en ese sentido es la revolución. La revolución significó, ¿no? Prácticamente una lucha radical por la soberanía en todos los planos de la existencia. Cuando el pueblo mexicano salió a partir de 1910 a tratar de derrocar la dictadura de Porfirio Díaz, intentó derrocar una soberanía o un concepto de la soberanía que se había reducido a una élite gobernante, que era Porfirio Díaz, los llamados científicos y un grupo de beneficiarios de este poder político que lo habían estado usufructuando para intereses personales durante casi 40 años. Pero también salió a reclamar la pérdida de soberanía frente a las empresas transnacionales que Díaz y su gente habían permitido que se apoderaran de los ferrocarriles, de la tierra, de muchas cosas. Fue una disputa radical por la soberanía lo que significó la Revolución Mexicana y dio sus resultados.
¿no? En 1917, sabemos, se genera, después de una discusión álgida, importante, la nueva Constitución Revolucionaria, y en ella hay artículos muy interesantes y muy importantes. En términos de soberanía, aunque no es el único, está el artículo 27 constitucional, que habla justo sobre la propiedad de la tierra, sobre el tema de los recursos naturales, y la tierra y libertad, ¿no? Que es esta máxima que enarbolan los zapatistas, pero que, como yo decía hace un momento, ya había enarbolado Hidalgo. Cuando Hidalgo, el 5 de diciembre de 1810, dice, regresémosle la tierra a los campesinos, es, dicho de otra manera, 100 años antes, es tierra y libertad, y es también la tierra, es para quien la trabaja. Sí. Este pueblo ha luchado por su soberanía, pues, durante muchas décadas, durante muchos momentos importantes. Y después de 1917, tú comentabas, ¿no?, el tema de la expropiación petrolera del 18 de marzo del 38, pero habría que decir, ¿no?, o incluso, ¿no?, siendo un poquito osados, habría que ir contra este mito de la excepcionalidad cardenista, porque a veces solemos creer que la defensa de la soberanía, ¿no?, y todo lo que esto implicó, solamente se dio en ese sexenio de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940. Pero lo cierto es que desde la promulgación de la Constitución del 17, cada uno a su manera, cada uno en su contexto, cada uno de los presidentes y líderes que tuvo este país trataron de avanzar, de ganar terreno en la defensa de la soberanía, desde Carranza hasta Plutarco Elías Calles, hasta Lázaro Cárdenas, e incluso después. El tema es que la cuestión de la soberanía, como decíamos desde el inicio, es un juego permanente, es un estire y afloje, que en ciertas circunstancias podemos avanzar terreno, en ciertas circunstancias tenemos que retroceder, ¿no? Si nosotros revisamos, por ejemplo, el sexenio, el cuatrienio todavía de Plutarco Elías Calles, nos vamos a encontrar momentos de tensión muy fuerte con el gobierno de los Estados Unidos por el tema del artículo 27 y por el tema de la soberanía nacional, porque la soberanía se está defendiendo, aunque en ese contexto pues no hay muchas condiciones que nos permitan defender la soberanía con una radicalidad, como sí pudimos hacerlo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial el 18 de marzo de 1938. Hay que analizar entonces, cuando hablamos de soberanía, cada contexto, cada momento histórico, y ver en función de sus circunstancias cómo es que hemos podido ganar o cómo es que hemos podido perder soberanía. Y en el caso de los gobiernos neoliberales, el tema, ¿no?, con este modelo de gobierno es que en realidad la soberanía, en términos de la autodeterminación y de la defensa de los intereses colectivos, pues importó cada vez menos. Por eso es que el proyecto de nación que el modelo neoliberal implicó casi siempre la cesión de la soberanía en favor de una lógica de la ganancia que beneficiaba a una élite en particular. Por eso es que cuando se suele llamar a la época neoliberal como una época neoporfirista, tiene un sentido histórico y político más o menos bien definido, porque vamos a encontrar que hay prácticas que se repiten de aquel modelo del siglo XIX, principios del XX, en este modelo que fue el modelo neoliberal a partir de 1982. Pero hay entonces ya, ¿no?, una declaración o una disposición abierta, y así se manifiesta en cada programa, en cada plan sexenal, de hipotecar los intereses nacionales en favor de una élite nacional. Eso sí. Y a veces no tan nacional. Y a veces de una élite nacional, por supuesto, y transnacional. Pero eso sí, y a veces es algo que nos cuesta trabajo reconocer como críticos, ¿no?, o como promotores de una visión diferente a la del modelo neoliberal, a la del neoliberalismo. Porque aunque nosotros podamos decir que en efecto pudieron ocurrir anomalías en los procesos electorales o anomalías en la configuración del orden social, lo cierto es que en el ámbito de la soberanía interna, en el ámbito de la soberanía popular, el modelo neoliberal también llegó
a gobernar este país de manera soberana, ¿no? Es decir, fue el pueblo de México, por las razones que haya sido y por cada una de estas etapas y configuraciones que se hayan dado, el que decidió que fuera el modelo neoliberal el que tomara las riendas de este país desde 1982 hasta 2018, porque eso también implica la soberanía. La soberanía, cuando entendemos que es la facultad de un pueblo de decidir por su modelo de gobierno, implica que a veces el pueblo, que formamos todos y todas, pues puede que no decida de la mejor manera, o que piense que un modelo será el benéfico y al final no lo sea. Y eso ocurrió con el modelo neoliberal. El pueblo mexicano decidió soberanamente aceptar este proyecto de nación. Tal vez no lo conocía del todo, tal vez incluso lo engañaron mediáticamente, eso puede ser, pero él decidió soberanamente asumirlo. Por eso es que también es una decisión soberana lo que ha venido ocurriendo a partir de 2018. Es una decisión de ese mismo pueblo, pero que está en otro momento, en otro contexto, que tiene otras ideas, que tiene otros intereses, el que ahora ha decidido decirle adiós al modelo neoliberal y tratar de construir otro modelo de nación. Es la disputa por la soberanía que se juega en cada época histórica de una manera especial. Sí, y tiene que ver también con la visión y la perspectiva del proyecto de nación que tienes. Precisamente en este cambio del proyecto de nación, actualmente, ¿por qué es importante? Decíamos, se transforma, quizás lo que consideramos soberanía, ya no es el petróleo tan importante, ahora hay otras cosas que son determinantes. Y estamos hablando en la actualidad, por ejemplo, se habla mucho de la soberanía energética y alimentaria. ¿Por qué es importante recuperarla en este nuevo proyecto de nación? ¿Qué implica, por ejemplo, para la vida cotidiana de las y los mexicanos el tema de la soberanía alimentaria y energética? Claro, mira, yo creo que aunque son dos pilares fundamentales de la soberanía en nuestra época, la soberanía energética y la soberanía alimentaria, el contexto y el mundo en las condiciones actuales nos exige recuperar soberanía no solamente en estos dos aspectos, sino en todos. Sí. Creo que el mundo de hoy coloca el tema de la soberanía en una centralidad absoluta. No es que otros temas no sean importantes, sino es que por las propias condiciones del mundo que estamos viviendo y padeciendo, se convierte en el más relevante entre los demás. En este sentido, a mí me gustaría recordar lo que pasó en febrero del 2021, las heladas en Texas, en donde el gobierno de Texas, tras una temporada de frío inusitada, ¿no?, que no se había presentado en esa zona de los Estados Unidos durante muchas décadas, decidió soberanamente, hay que decirlo así, porque el gobierno de Texas había recibido el voto popular de los tejanos, que le habían depositado la facultad de ejercer el poder en su nombre. El pueblo de Texas decidió soberanamente, a través de su gobierno, no distribuir el gas que estaba comprometido con el gobierno mexicano y con los mexicanos y mexicanas. Y eso creó un clima, ¿no?, de escasez y un clima de incertidumbre y caos en 6 estados del norte del país, en donde prácticamente se interrumpió, ¿no?, la red eléctrica, la electricidad, el abasto de electricidad. Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León. Lo que ocurrió ahí es que nos mostró con mucha claridad los riesgos que se corren cuando uno no es soberano, cuando uno no tiene la capacidad de decidir por sí mismo a quién le da electricidad, cómo la produce, cómo la vende, cómo la distribuye. La pandemia fue otro caso también muy claro, porque cuando llegó la pandemia, ¿no?, este fenómeno pues prácticamente nuevo en la historia moderna de la civilización humana, también mostró con mucha claridad los problemas de no ser soberano, repito, de no poder decidir por propia cuenta qué se hace, cómo se hace, con qué se cuenta. Cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta que no teníamos la capacidad, la autosuficiencia, ni en medicinas, ni en respiradores, ¿no?,
ni prácticamente en toda una industria farmacéutica que los gobiernos neoliberales no quisieron desarrollar, y cuando ya estaba desarrollada optaron simple y sencillamente por vender en favor de intereses nacionales o internacionales de una élite económica internacional. Y eso nos mostró con mucha claridad el problema de no ser autosuficientes. China, Rusia, Cuba pudieron generar en un lapso muy breve de tiempo vacunas para hacer frente a la pandemia. Eso que acabas de decir me remitía precisamente al tema de las vacunas, que no teníamos la innovación tecnológica y que sí la habíamos tenido alguna vez de la historia del país, en donde el Estado, por ejemplo, producía las vacunas básicas para que toda la población pudiera gozar de ellas, y fue desmantelando este espacio hasta convertirlo solamente en una bodega que recibía lo que los otros le vendían, ¿no? Entonces estamos a merced del otro que quiera o no proporcionarnos esas vacunas, y bueno, pues finalmente se ha hecho un esfuerzo también por ir recuperando esa innovación tecnológica que dejamos en el olvido y que nos volvimos dependientes de terceros, de otros países, pues para poder caminar, ¿no? Sí, ahí por ejemplo, este contexto que se dio y que fue el que padecimos, como tú ahora bien lo narrabas, en nuestro país en el contexto de pandemia, fue algo que no ocurrió en estos 3 países que te comentaba, Rusia, China, Cuba, en donde las vacunas que se generaron fueron no solamente de producción nacional, sino incluso de producción estatal, ¿no? O sea, es decir, farmacéuticas dependientes de cada uno de los estados ruso, chino, cubano, que pudieron generar, ¿no?, en un lapso récord de tiempo, para beneficio del interés nacional, las vacunas que pudieran, ¿no?, echar atrás este proceso de pandemia que estábamos sufriendo en todo el planeta. Esos casos, pues, nos demuestran con mucha claridad el problema de no ser soberanos. Al nivel, sí, energético, al nivel alimentario, pero también a nivel tecnológico, como bien decías tú, también a nivel económico, en este carácter multidimensional que tendríamos que estar reflexionando. Por eso es que es bien importante en este contexto de muchos cambios, de muchos conflictos, de muchas tensiones, que este país, que nuestro país pueda impulsar un proyecto de nación decidido a garantizar un desarrollo soberano. Porque en este mundo de cambios, en este mundo de suma conflictividad global, corremos el riesgo entonces, si continuamos con un modelo dependiente, de estar en condiciones muy difíciles en momentos en el que el mundo en general se conflictúe, como ya hemos visto ahora, ¿no? Cuando llegó el gobierno de Donald Trump en octubre del 2024, comenzó con sus amenazas con los aranceles al acero, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo de la construcción en México se volvió loco, porque resulta que la mayor cantidad de acero que se utiliza en la construcción y en muchas otras cosas es acero que traemos de fuera, es acero de importación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces en un momento en el que las cadenas de valor se interrumpan, en el que el comercio internacional también? ¿Qué vamos a hacer para satisfacer cosas como el acero o como los focos que utilizamos para cosas tan cotidianas como estar haciendo esta entrevista o como para ver la televisión en nuestros hogares? ¿Qué vamos a hacer en ese contexto? ¿Qué vamos a hacer en términos de la soberanía alimentaria cuando los conflictos internacionales, que todo apunta a que van a aumentar y no decrecer, cuando los conflictos internacionales interrumpan la importación de productos de consumo básico, ¿no? Sí. Eso es algo que hay que pensar. Que tiene que ver también con cerrar los ciclos del proceso productivo, ¿no? Pienso en el petróleo, nuevamente el petróleo, que se da aquí, pero se maquila ya y nos lo regresan ya como al triple o cuádruple del valor, porque nosotros esa cadena no la hemos acabado de cerrar, esa cadena de producción que tendríamos que ir construyendo y que implica innovación tecnológica, implica infraestructura, implica muchísimas cosas, que me parece que
desde este nuevo modelo de país se ha hecho un esfuerzo importante por ir reconstruyendo. Y se habla ahí de la inversión nacional, ¿no? Y la inversión extranjera, que tampoco la puedes, te puedes cerrar a ella, porque finalmente la necesitas, pero ¿hasta dónde esta inversión puede llegar sin que violente la soberanía de nuestro país? Pienso en el maíz, David, ese que nosotros producimos de tan alta calidad, pero que hoy desafortunadamente en este proceso que llevó el modelo neoliberal nos llevó a ahora ser dependientes de algo que nosotros producimos, ¿no? No nada más el maíz, también otros productos. Entonces, y que ahora pues nos complica la existencia. O pienso en las autopartes o los carros, ¿no? Que lo que implica que una armadora, una empresa se vaya y retire su inversión del país, ¿no? Cómo nos afecta. Entonces, ¿dónde está esa línea delgada de convivir, de crecer la inversión nacional, de generar estas cadenas productivas que puedan irse perfeccionando, irse innovando tecnológicamente, pero que también coexistan porque pues, es parte del mundo, la casa en común en donde vivimos todos, esta inversión nacional sin que nos vaya a vulnerar o a atentar el tema de la soberanía? O sea, ¿cuál es el éxito, por ejemplo, de China, ¿no? Que ellos han logrado pues un tema ahí importante, sobre todo en la innovación tecnológica, y que han permitido conservar les ha dado como esta pauta para conservar su soberanía sin verse en riesgo, ¿no? Y lo vemos ahorita con la llegada de Donald Trump, pues nos simbra a muchos países, no exclusivamente a México. Claro, nosotros lo resentimos más porque estamos al ladito de ellos, porque nuestro comercio depende de manera importante de este país, pero China se le pone al tú por tú, no es igual. O sea, ¿dónde está esa línea? ¿Qué tenemos que ir construyendo? ¿Cómo caminamos para no ser amenazados en este tema de la soberanía? ¿Qué hacemos? Mira, yo creo que el caso de China, ¿no?, del que hablabas ahora, es un caso del que tenemos que aprender. Imitar no, ni con China, ni con Estados Unidos, ni con ningún país latinoamericano. Tenemos que construir nuestro propio proyecto de nación soberano según nuestras propias circunstancias y nuestra propia historia, pero sí tenemos que aprender de algunas experiencias, digamos, de otras naciones. Y creo que el caso de China es un caso paradigmático. China se ha convertido prácticamente en los últimos 20 años en la principal potencia económica del mundo. China ha reducido la pobreza, ¿no?, a índices impresionantes también en un par de décadas apenas. Y China creo que ha logrado una justa medianía, vamos a decirlo así, un justo medio entre lo que significa la promoción de la economía nacional con capital nacional y rectoría del Estado, pero también, ¿no?, la innovación en cuanto a las relaciones económicas con un mercado que es necesariamente global en este tiempo que vivimos. Sí. Ese proteccionismo, ¿no?, muy de los siglos pasados, creo que ya en este mundo en donde demográficamente todos los países han sufrido una multiplicación, ¿no?, muy importante, en donde ya las cadenas de valor están tan articuladas entre distintos pueblos, entre distintas naciones y continentes, creo que ese proteccionismo ya no es posible pensarlo en términos de una absoluta autosuficiencia, en donde un país como México puede bastarse a sí mismo en todos los planos. No. Tenemos que saber entonces cómo conjugar el desarrollo nacional con rectoría del Estado y también la inversión privada de capital nacional o de capital internacional, de capital extranjero, que permita seguir echando adelante el empleo, la economía, el crecimiento, el bienestar. Y creo que China lo ha logrado de alguna manera. China, aunque es una economía estatal, ¿no?, que está regulada eminentemente por el Estado, también es
por ejemplo, el segundo receptor de inversión extranjera directa en el planeta. China en 2024 prácticamente recibió 200,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. México en este 2025, que también es uno de los países punteros en ese sentido, pero México en este 2025 ha recibido 40,000, para que evaluemos la diferencia entre los casi 200,000 millones de dólares de China por lo portentoso de su economía y los 40,000 millones de dólares recibidos por la economía nacional, que es una cifra récord, pero que también es menor porque también es menor la economía y la industria nacional. Pero lo que quiero indicar con eso es que China está desarrollando su modelo económico a partir de la Rectoría del Estado, logrando reducir la desigualdad y la pobreza en índices no vistos nunca en la historia de la humanidad, ¿no? Al mismo tiempo que desarrolla una industria estatal y que permite una inversión extranjera directa de las más grandes del planeta. Claro, una inversión extranjera que tiene que cumplir reglas específicas, que tiene, ¿no?, que dar ganancias al Estado chino y al pueblo chino, que tiene que pagar impuestos, que tiene que incluso comprometerse a la cesión de derechos tecnológicos que permitan el desarrollo autosuficiente de China. Es un gran ejemplo, pues, que creo que podríamos tener. El cuidado del medio ambiente. Oye, ¿te suena este tema de la mejor política exterior es la política interior? Sí. Qué ¿no? fuerte, ¿no? O sea, Claro. cuando tú estás manifestando eso, o sea, pienso en esta cuestión que nos plantearon al principio de este nuevo proyecto. Sí, en ese sentido, ¿no?, creo que ha funcionado en el sentido que nos ha permitido desarrollar un modelo económico particular que va permitiendo ganar terreno sobre la desigualdad, que va permitiendo ganar terreno sobre la pobreza, la inseguridad y muchos de estos fenómenos nocivos heredados del pasado, y al mismo tiempo, bueno, seguir articulando relaciones políticas y económicas con otros países del mundo, ¿no? Y que cobra todo el sentido, porque obviamente hay una crítica fuerte por los rezagos del neoliberalismo, sus representantes, de que vamos para atrás, ¿no? Y hoy me cobra todo el sentido de ir recuperando y fortaleciéndonos internamente, pues para poder tener las mejores condiciones de competitividad de aquello que dejamos perder, ¿no? Entonces, me parece muy bien y que tiene que ver con un tema también de qué proyecto de país vemos, que es un tema ideológico, porque me parece que no es lo mismo ver el desarrollo económico de un país desde la visión neoliberal de la acumulación de la riqueza, de unos cuantos, de los porcentajes, del índice del PIB solamente, ¿no? A una visión que tiene que ver con la redistribución de la riqueza, te da un contexto completamente distinto al modelo que vivíamos. En esta situación ideológica, David, ¿cómo se enfrentan en la práctica económica y política estas dos visiones distintas? ¿Cómo lo pueden ser, cómo pueden establecer un proyecto de nación soberano frente a otra? ¿Cómo establecemos nosotros desde este nuevo modelo o proyecto de país un proyecto de nación más soberano con respecto a los modelos anteriores que privilegiaban el tema exclusivamente del mercado, ¿no? Y que se garantizaban todas las condiciones para el mercado y para una élite muy pequeña? Sí, mira, yo creo que en realidad lo que ha pasado o lo que se está intentando impulsar es una inversión en el proceso. Es decir, durante lo que nosotros llamamos, lo que conocemos como el modelo de acumulación neoliberal, lo que pasó es que se fue reduciendo cada vez más la capacidad del pueblo y el Estado mexicano de autodeterminarse económicamente, ¿no? En términos financieros, pero también en términos industriales, de la producción agrícola. Y toda la riqueza y todo el desarrollo industrial se concentró en las manos de una élite nacional e internacional, ¿no?, que se aprovechó de esas condiciones benéficas para ellos, ¿no?, que existieron en nuestro país durante esos casi 40 años de ese modelo, ¿no?
Y eso fue reduciendo, ¿no? Esa reducción de la soberanía en términos, insisto, económicos, alimentarios, industriales, energéticos, fue reduciendo al mismo tiempo la soberanía política, en el sentido de que el pueblo, al verse reducido, ¿no? Al verse condenado en la pobreza, en la desigualdad, ¿no? A la orfandad prácticamente, fue viendo poco a poco también reducidos sus derechos políticos, ¿no? Por eso es que también los diversos gobiernos representantes del modelo neoliberal fueron limitando cada vez más los espacios de participación política a la ciudadanía y fueron también limitando los procesos de politización y de concientización al interior de la sociedad. Ahora creo que se está dando un proceso inverso. Se ha ganado mucho terreno en términos de los espacios de participación política de la ciudadanía, de forma que volvamos a recordar ese viejo principio de Morelos de los sentimientos de la nación, de que el poder político reside en el pueblo. Y se han creado distintos mecanismos que buscan asegurar que sea ese pueblo el que pueda decidir sus propios destinos. Claro, a partir de las mediaciones propias de sociedades demográficamente tan robustas como las nuestras, ¿no? 135 millones de mexicanos, mexicanas, no pueden estar ahí en la plaza pública votando cada decisión, ¿no? Cada reforma, cada proyecto que se va a implementar, pero han ganado terreno a partir de otras nuevas mecanismos, de otras nuevas dinámicas. Y eso ha permitido al mismo tiempo impulsar un modelo de desarrollo, un modelo económico diferente, ¿no? Que ya no pone en su centro el interés privado, que ya no pone en su centro la lógica de la ganancia individual, sino que trata de poner en el centro el bienestar, ¿no? Que es un concepto que también se está poniendo ahora sobre la mesa como un concepto económicamente válido. Ya no solamente el desarrollo, ya no solamente el crecimiento, sino el bienestar. Y eso al mismo tiempo ha generado que venga ganando terreno o que se gane terreno en muchos otros ámbitos de la soberanía energética, tratando de recuperar justamente la rectoría del Estado, ¿no? En temas tan estratégicos como la industria petrolera o la industria eléctrica, pero también pues ganando muchos otros terrenos o muchos otros espacios, perdón, en otros terrenos como el financiero, ¿no? Hay que recordar que uno de las medidas que tomaron los gobiernos neoliberales fue, por ejemplo, la venta de la banca. Y eso prácticamente colocó el sistema financiero nacional en manos de no solamente entes privados, sino de entes privados transnacionales, que obviamente como una empresa lo que están siguiendo es su propio beneficio. Claro, y que en su colapso, que no se nos olvide, el Estado y el pueblo fue el que terminó o el que estamos pagando el tema de lo que los privados, o sea, fuera de los controles estatales, ¿no? Colapsan todo el sistema bancario en el país y ahora nosotros lo estamos pagando. Claro. O sea, por eso la importancia de la intervención del Estado. Y yo recuerdo que el Estado tenía muchísimas empresas, porque el Estado tenía empresas, sí, tenía empresas en muchísimas áreas de producción, desarrollo y servicios de este país, y se fueron desmantelando, claro, ¿no? Entonces, pero eso también demostró que los privados sin los controles adecuados, que no quiere decir sometimiento, sino más bien sin las reglas claras, y el cumplimiento de estas reglas, pues nos pueden llevar al vacío. Sí, creo que la experiencia histórica nacional, pero también internacional, nos demuestra la necesidad de una participación estatal, ¿no? A partir de principios muy básicos. Y es que el Estado es una estructura o una supraestructura que está construida y que se ha compuesto y se compone
en beneficio de la colectividad a la que representa. Un Estado que no actúa en beneficio de la comunidad política de la que hace parte, sino de una élite, entonces no es un Estado. Una economía, ¿no?, que trabaje en función de la ganancia y de la usura y no de la administración justa de la riqueza, no es una economía. Ya Aristóteles hace más de 2000 años, distinguía claramente entre la economía y la crematística. La economía era ese saber destinado a la justa distribución de la riqueza. La crematística era ese afán de ganancia y esa usura propia de algunos, ¿no?, empresarios de entonces y de hoy, ¿no? Lo que hay que hacer entonces, ¿no?, es impulsar y gobernantes de entonces y gobernantes de hoy, por supuesto. Lo que hay que hacer entonces es impulsar un genuino Estado que vele por los intereses de la colectividad y una economía que esté al servicio de las mayorías y no de una élite, ¿no? Y creo, pues, ¿no?, que el mundo ha dado muchas experiencias que nos demuestran, y México en particular, también nuestra historia registra muchos casos en ese sentido, que nos demuestran lo importante que es, ¿no?, que un modelo económico se desarrolle, sí, con la innovación y con, digamos, esta promoción y este voluntarismo del empresario privado, ¿no?, del individuo que quiere por ahí buscar y promover la pequeña y la grande empresa, mediana y grande empresa, pero también con un Estado fuerte que pueda regular, ¿no?, que esto se desarrolle en los términos de justicia y de soberanía que se tienen que desarrollar. Oye, David, hoy estamos en un momento geopolítico que va cambiando también, ¿no? Y lo está cambiando este gobernante de un país poderoso y que lo hace desde una posición en que no está viendo que que vivimos en un mundo globalizado de codependencia. Él lo ve desde un tema como más empresarial, del ganar, ganar, yo. Y esto ha reconfigurado, sin lugar a dudas, el tema geopolítico, económico, social en el mundo. Lo está, se ha visto forzado, me parece, a irse transformando. ¿Qué papel jugamos nosotros como país en esta nueva reconfiguración, en este tema de la soberanía? Es un tema que no se debe perder. Y cómo nos relacionamos con este esquema global en estas relaciones internacionales sin que perdamos pues nuestras soberanías, que lo hagamos desde este espacio de respeto, de a México se le respeta, ¿no? Y no desde un espacio de sometimiento. Mira, lo que pasa con el gobierno actual de los Estados Unidos es algo que también habría que distinguir entre lo que se dice, ¿no?, y lo que es se decir, hace, lo que mediáticamente se anuncia y se amaga, se amenaza, y lo que ya en términos prácticos genuinamente se puede hacer, que en un caso de una potencia económica, política y militar como ellos, es mucho, pero no es todo, ¿no? Okay. En este sentido, también la soberanía de ellos, como la nuestra, es relativa, está en permanente negociación. Tú recordarás, por ejemplo, que hace algunos meses amagó y puso en práctica aranceles muy fuertes en contra de China. Y China respondió, ¿no? Y los Estados Unidos respondieron nuevamente y China respondió simétricamente hasta que los Estados Unidos, dándose cuenta de su soberanía relativa, se vieron obligados a decir, bueno, siempre no. Vamos a retirar entonces los aranceles, porque también ellos están en esta disputa permanente por la soberanía. Con los grandes países, con las grandes potencias como China, como Rusia, a quien también ha amagado muchas veces, sobre todo ahora en lo que tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania, que empezó del 2022, y que también no lo puede hacer todo y no lo puede determinar todo. Pero también en países como nosotros. Es decir, los Estados Unidos también están en un proceso de negociación de su soberanía con respecto a nosotros y nuestro proyecto de nación y nuestro gobierno. No puede ser de otro modo. ¿Por qué?
porque estamos ahí en ese mismo tablero, jugando las mismas reglas de juego y compartiendo intereses que a veces chocan, a veces coinciden y a veces pueden avanzar juntos. Por ejemplo, hay que recordar que en 1944 los Estados Unidos y México firmaron un tratado de aguas, en donde el gobierno estadounidense se comprometía a darnos agua para ciertos estados del norte del país y el gobierno mexicano se comprometía a darle agua a los Estados Unidos para ciertos estados del sur de los Estados Unidos. Y es un tratado que se mantiene hasta ahora, Sí. y en donde además hay que decir, el principal beneficiado en términos reales somos nosotros, porque los Estados Unidos nos dan 3 veces más agua de lo que nosotros les damos a ellos, ¿no? Es parte, pues, de esta disputa por la soberanía. Es parte también, pues, de este juego en el que estamos condenados a jugar, ¿no? Tratando de satisfacer nuestros propios intereses. Y creo, pues, ¿no?, que en los últimos años se ha cometido varios aciertos, se han tenido varios aciertos en este juego permanente de la soberanía. Cuando estos amagos se dan por parte del gobierno de los Estados Unidos, ahí al nivel de lo público y al nivel de lo mediático, y en términos reales, ¿no?, ya tal vez tras la puerta, se da el juego real de la soberanía, en donde desde luego ellos tienen la mejor parte, porque es un país mucho más poderoso que el nuestro, con una economía mucho más poderosa que la nuestra, pero en donde nosotros también tenemos una voz que podemos decir y intereses que podemos defender y posiciones también en las que nos podemos asumir con mucha legitimidad. Y creo que eso, conforme avancen los meses, conforme avancen los años, conforme tristemente el mundo aumenten tensiones y no disminuya, pues es algo que tendremos que ser capaces de defender. La soberanía es algo que tendremos que ser capaces de poner ahí en el primer plano, porque en ese proceso de negociación, cuando uno no tiene un proyecto de nación claro y cuando este proyecto de nación no responde a la soberanía de nuestro propio pueblo, pues corremos el riesgo de dejarnos avasallar por países que claramente son más poderosos que el nuestro. Ahorita que dices este asunto del proyecto de nación, pues el proyecto de nación, entre otras aristas, contempla el tema económico, ¿no? Y en este sentido, ¿en qué consiste la reestructuración económica para la conservación de la soberanía? Y, por ejemplo, ¿qué papel juegan más allá del Estado y del ente público? Porque finalmente la soberanía, aunque a veces indirecta o no conscientemente, la construimos todos y todas y todes. Pero ¿qué papel juegan, por ejemplo, la pequeña empresa, la micro, el cooperativismo, el tema de la economía social, ¿no? Que por cierto, corrígeme si estoy mal, pero me parece que más del 90% de la economía se recarga en estos espacios de la micro y pequeña empresa, más allá de la macroempresa, ¿no? Entonces, ellos también, ¿cuál es el papel que van jugando en este espacio de lo económico sin ser el Estado? Mira, yo creo que afortunadamente en este siglo XXI, los viejos dogmas de la izquierda del siglo XX han comenzado a renovarse completamente, cuando no a desecharse directamente. Esa vieja lógica, pues, ¿no?, en donde el proletariado, ¿no?, como la clase de los trabajadores, se enfrentaba con su antagonista natural, ¿no?, que eran los burgueses, que hoy y entonces también pudiéramos distinguir en muchos niveles y con muchas características, creo que se ha matizado en muchos sentidos. Hoy, por ejemplo, la izquierda no busca prescindir del mercado. Hoy la izquierda tampoco busca prescindir de la clase empresarial. Claro, pero intenta garantizar una clase empresarial nacional, sobre todo, de capital nacional, comprometida y con conciencia del bienestar nacional. Es decir, una clase empresarial comprometida con la economía y no con la crematística, como decíamos hace un instante. Y creo que esa clase empresarial, que la hay, ¿no?, y que creo que hemos tenido ahí muestras muy claras de ello en los últimos años, es la que necesita este país, claro, insisto, con una rectoría del Estado
bien definida, con un Estado fuerte y con un gobierno comprometido con las causas y los intereses del pueblo y de la nación en general. Y creo que eso es lo que hay que seguir promoviendo. Y hay que ir también ganando en conciencia en el caso de los trabajadores y las trabajadoras, pero también en el caso de la clase empresarial de este país, al que de pronto también, no podemos negarlo, pues estuvo muy acostumbrada, ¿no?, a los diversos privilegios que se generaron en la época neoliberal y que hicieron que México fuera uno de los países más desiguales y más injustos de todo el planeta, ¿no? Tenemos pues una clase empresarial, tenemos que desarrollar una clase empresarial con una conciencia social tal que la motive a pagar sus impuestos como corresponde según la ley, que la motive a desarrollar el empleo y la economía de este país en función del interés nacional, que también se comprometa, ¿no?, con una lógica de la ganancia en donde ellos como empresarios puedan llevarse su parte, pero en donde los trabajadores, que son los que realmente producen la riqueza a final de cuentas, pues también se lleven su parte, que tiene que ser más robusta de lo que ahora se va propiamente en los salarios. En fin, necesitamos promover una clase empresarial, una pequeña, una mediana empresa, pero también además de esto, que eso es parte de lo que haría una economía mixta, también otras formas del desarrollo económico como el cooperativismo del que tú hablabas, ¿no? México tuvo y tiene todavía pues grandes ejemplos, ¿no?, de empresas cooperativas que son parte, ¿no?, de una administración colectiva por parte de los trabajadores y que han logrado mantenerse en el tiempo. En países como Argentina, por ejemplo, hoy tan golpeado por un modelo completamente antagónico al que se está dando en México, todavía subsisten modelos cooperativos, en donde los trabajadores asumen un rol protagónico. Creo que eso es lo que hay que impulsar, una economía que no centre, ¿no?, todo su proyecto ni en la inversión del Estado, que es importante, pero que no podemos centrarnos todo ahí, tampoco que centre todo en la clase empresarial, que es importante, pero que la historia nos demostró que tampoco podemos centrarla del todo ahí, porque los empresarios, ganen mucho o ganen poco, ellos funcionan a partir de la lógica de la ganancia, por eso son empresarios, ¿no? Entonces, una economía, insisto, con participación del Estado, con participación empresarial, pero también con participación de la sociedad en proyectos industriales, en proyectos agrícolas, que permitan diversificar la economía de una manera que se complementen todos y cada uno de estos elementos y no que rivalicen los unos con los otros. Claro. Oye, pues este tema de la soberanía me parece que es multifactorial, que implica muchísimas cosas y que nos llevaría muchísimos programas. Había que desarrollar, o sea, muchas cosas, por ejemplo, el tema del medio ambiente, ¿no? Yo reinsisto con el agua, o sea, muchísimas cosas que implican la soberanía de un país, que tiene que ver con los modelos económicos, el contrato social que tenemos, el proyecto de país que tenemos. Y hablando de proyecto de país, los valores y los conceptos, hay una que nos mueve siempre en México, que es, yo diría, el derecho ajeno es la paz, ¿no? Y creo que es el principio con el que este país ha establecido como su línea en cómo se relaciona con los demás países. Me parece que el tema de la no intervención es una de las cuestiones que ha distinguido a México, la neutralidad en una serie de temáticas, el respeto a los países. ¿Tú ves esta posición del país o esta posición que fija México frente a su relación con los demás países, también como una forma de establecer o de marcar su soberanía, o una posición así como Claro. inteligente de no meterse en broncas? Yo creo que ambas cosas, ¿no? Ajá. O sea, porque obviamente esta inteligencia, como tú le llamas, ¿no?, pues permite que el país, ¿no?, y que el gobierno en curso de este país, pues asuma una posición soberana según sus intereses y según sus circunstancias, ¿no?
Creo pues que México durante todo el siglo XX defendió siempre su derecho soberano a tomar posición o no de los conflictos internacionales en la medida en que sus intereses lo exigieran, ¿no? Creo pues que también en ese mismo sentido México asumió una postura muy digna, ¿no?, con respecto a momentos estratégicos de la historia y de los pueblos y del desarrollo de los pueblos durante el siglo pasado. Uno de ellos, desde luego, es la Guerra Civil Española, en donde México supo asumir una actitud de defensa y de solidaridad con un gobierno democráticamente electo y golpeado por un golpe de Estado encabezado por Francisco Franco a partir de 1936. Otra posición y otra defensa de su soberanía en el plano de la diplomacia internacional giró en torno a la Revolución Cubana, en donde México fue el único país que asumió una posición soberana con respecto al tema de Cuba desde el inicio del gobierno revolucionario, desde el triunfo de la revolución en 1959 hasta prácticamente todo el siglo XX, hasta que llegaron algunos gobiernos pues que prácticamente pusieron a merced del gobierno de los Estados Unidos la propia soberanía nacional. Pero durante todo el siglo XX México asumió una posición de autodeterminación, decidiendo por propia cuenta lo que podía hacer o decir con respecto a Cuba, ¿no?, y con respecto a muchos otros conflictos internacionales, ¿no? Creo entonces que tenemos una muy importante y muy linda tradición en ese sentido. Creo también, ¿no?, que cualquier gobierno tiene que ser responsable, porque si la soberanía es una negociación permanente, si la soberanía es relativa, entonces también uno tiene que ser inteligente para determinar cuándo favorece a esa soberanía, a avanzar en la soberanía, una posición u otra, sin que eso signifique sacrificar los propios principios de legalidad, de democracia, de autodeterminación de los pueblos que nosotros siempre hemos defendido. Eso ha pasado, por ejemplo, cuando el gobierno mexicano o uno de los gobiernos recientes de México, el gobierno pasado, ¿no?, asumió una posición clara con la ruptura de las instituciones democráticas en países como Perú, como Bolivia, en cierto contexto, ¿no? Bueno, respondía a una posición soberana y al mismo tiempo a una posición de principio en donde no se podía quedar callado ante una ruptura del orden democrático como ocurrió en aquellos países. Pero a final de cuentas, insisto, es facultad de cada gobierno. Para eso lo facultó el pueblo de México cuando votó por ellos, es facultad del propio gobierno decidir con suma inteligencia y con un cálculo bien preciso de las circunstancias y de lo que nos estamos jugando en cada caso por la soberanía, cuál es el papel que uno tiene que asumir, ¿no?, frente a los diversos conflictos internacionales, que bueno, vuelvo a repetir, ya lo dije varias veces, pero creo que es una advertencia que vale la pena no dejarla fuera de la memoria, en un escenario internacional pues que amenaza con crear más conflictos y no con reducirlos. Claro, y aparte a mí me parece que estos ejemplos que pusiste del periodo anterior en que se toman ciertas decisiones, lo que hace es reposicionar el liderazgo de México en América Latina, que me parece que se había mermado en los últimos años de manera significativa, ¿no? Y pues eso es importante porque no tan solo respondemos a un proyecto de nación, también respondemos a una visión y a un concepto de desarrollo latinoamericano, ¿no? Y eso ha reposicionado nuevamente a nuestro país, que también desde ahí no es lo mismo estar en una posición de debilidad que en una posición de liderazgo para la defensa de tu soberanía. Entonces, David, oye, pues nos podemos quedar aquí mucho tiempo. Creo que necesitamos un diplomado completo de la soberanía y que tú lo puedes armar muy bien porque estás en ese espacio de la construcción de la formación y del conocimiento y del pensamiento crítico, que es uno de los objetivos de este programa. Yo te agradezco muchísimo que hayas compartido como todo este bagaje de lo que es la soberanía para que la vayamos entendiendo un poco más y que nos hayas compartido como
todos estos conceptos y que podamos ir teniendo mayor claridad. ¿Hay algo que nos haya hecho falta? ¿Algo que quisieras mencionar que quizás es importante y relevante y que no tratamos en este tiempo en que estuvimos platicando sobre la soberanía? No, como dices tú, ¿no? Creo que podríamos estar aquí mucho tiempo platicando de la soberanía y de la importancia de ponerla en el centro de la discusión nacional, ¿no? Pero creo que por ahí podemos ir generando espacios, ¿no? En donde podamos ir ampliando la cantidad de gente que participa, que dialoga, que consensa en torno a un proyecto nacional soberano para el siglo XXI en este caos que está significando las relaciones internacionales. Tal vez solamente quede, ¿no? Justamente recordar, ¿no? Que además de todas las cosas que ya dijimos, pues que en breve viene el próximo año un momento central del proyecto de nación y del modelo económico actual de nuestro país y de la soberanía de nuestro país, que es, ¿no? Las mesas de discusión en torno al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el antiguo TLC, el Tratado de Libre Comercio. Y creo que eso nos exige como ciudadanos y ciudadanas informarnos cada vez más en los temas que giran en torno al problema de la soberanía, ¿no? Dotarnos de cada vez mayor herramientas y de ir abriendo el debate público en distintos espacios para que sepamos qué es lo que podemos, debemos, necesitamos hacer de cara a los retos futuros en un momento tan crucial, insisto, como la negociación de un tratado que prácticamente modificó y ha determinado la economía de este país durante los últimos 30 años, ¿no? Es importante pues que tengamos bien presente lo que se viene para el próximo año, que tengamos presente que en ese contexto la soberanía va a ser un concepto y un tema central y que ojalá, ¿no? Este debate que ahora tenemos nosotros, esta reflexión que ahora tenemos nosotros, pues se pueda multiplicar entre más gentes, más personas y la ciudadanía en general pueda sentirse más comprometida también a problematizar sobre esto que estamos hoy discutiendo acá, ¿no? Eso nada más, ¿no? Que el tema de la soberanía es un tema central, hay que seguirlo repensando, hay que reflexionarlo de manera colectiva y hay que seguir trabajando todos y todas para que esta soberanía, que siempre es relativa, la podamos ir avanzando cada vez más en los próximos años. David, pues muchísimas gracias. Realmente agradecemos mucho que hayas compartido tus conocimientos el día de hoy. Esperamos que esta conversación no termine aquí, esperamos sus comentarios, ustedes qué piensan. Es importante reflexionar sobre lo que está pasando en el país porque nos atañe a todas y todos en nuestra vida diaria de todos los días. Entonces, recuerden que una ciudadanía más crítica y organizada pues va a avanzar hacia un proceso, a una ciudadanía también mucho más democrática y a un proceso que nos incluya a todas y todos. Los invitamos a que nos sigan en nuestro próximo episodio de Voces de la Transformación y sigamos la discusión de problemáticas, temáticas que nos atañen al país y en general a la colectividad en nuestra vida cotidiana. Es importante que estemos ahí. Recuerden, su participación es importante porque la democracia es una construcción colectiva y esperamos que tú seas parte de ella. Nos vemos hasta pronto en el próximo episodio de Voces de la Transformación.